Nuria Richard, muy buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenos días a todos. No te equivoques, Aquí Manu. estamos en esta sección para combatir el wokismo imperante que está de capa caída, pero sigue todavía vivo. Que no, Hay hombre, que que no se machacarlo rinden. hasta que desaparezca, hasta erradicarlo de la faz de la tierra. Así es. Y hoy te he traído a una mujer que sé que te gusta mucho. Creo que ya sé por dónde van los tiros, porque para mí es la gran líder de Europa. Giorgia Meloni. Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale. E invece quest'anno Está cambio delante de un tutto. portal de Da Belén quest'anno, y da está diciendo, este alberista, año io voy a pasar de ser esorcista. decoradora de Ho árboles a deciso di fare il diseñadora de presepe quando non lo belenes. fa più nessuno. Decidí hacer el Belén Ho cuando deciso di ya fare il nadie lo presepe quando hace. nelle scuole dicono che Decidí non si hacer può el Belén fare perché cuando en los colegios altrimenti dicen que no se puede offende chi hacer crede in porque si no un'altra cultura. ofende a los E que poi creen non en ne otra faccio una cultura. ragione e Y yo continuo no a lo puedo chiedermi: ma aceptar. come fa un Si bambino che yo me nasce nella sigo mangiatoia a preguntando, ¿cómo offenderti? puede un niño Come nacido en fa a un pesebre offenderti una ofenderte? famiglia che scapa ¿Cómo per puede difendere quei una valori familia que no? huye para Come defender fa a a ese offenderti la niño mia cultura? ofenderte? Perché ¿Cómo che puede sia vero ofenderte oppure mi no, cultura? questo simbolo Porque se crea en sovrappone i Dios o valori no, este símbolo democratici di encarna los oggi. valores que Io credo nel fundaron la rispetto perché me l'ha civilización. insegnato questo Creo en el simbolo. respeto porque este Credo nella símbolo laicità me lo dello Stato enseñó. perché me l'ha Creo insegnato en el questo carácter simbolo. laico del Estado Credo nella porque sacralità eso della me lo vita perché me enseñó l'ha este insegnato questo símbolo. bambino che Creo en la nasce. Credo sacralidad nella de la vida solidarietà porque me perché lo me l'ha ha insegnato questo enseñado simbolo. este niño Credo che que io nace. sono Creo en la questo solidaridad simbolo e porque io este voglio che mia símbolo figlia lo me lo sappia. enseñó. Y lo que yo Voglio che siento y Ginevra soy está sappia che il en este Natale non è símbolo. solo Y quiero que mi hija regaliamoci delle sepa cose esto. Quiero costose, que Ginebra mangiamoci tutto sepa quello que che la c'è. Navidad no Io trata voglio che solo de Ginevra regalarnos sappia cosas che nel caras y Natale comer noi todo lo que celebriamo tenemos. questi Quiero que valori Ginebra sepa e que en credo che Navidad anche voi celebramos dobbiate spiegare a estos vostri valores figli. y creo que Fate también il deberías presepe, explicárselo fate il a tus presepe insieme a hijos. me quest'anno, Haz el tutti Belén, insieme hazlo conmigo. prendiamo il pastorello Este año e cojamos facciamo al rivoluzione del pastorcito y presepe. hagamos juntos la revolución del Belén. Muchas gracias. Así acababa Giorgia Meloni. ¡Qué maravilla! La revolución del Belén. Tú Sí. fíjate los mensajes tan poderosos que transmite la primer ministro de Italia, esta líder referente, sin duda, de Europa, ideológico, político, con el tema del Belén. Es que es Sí, muy importante, valores, son principios esenciales de nuestra civilización. en la misma línea de Oriana Falaci, Efectivamente. que todo eso ya lo hemos perdido. Y hoy me acordaba yo de hace pues casi 20 años, cuando en España había todo el debate de la retirada de crucifijos en las escuelas públicas. Es cierto. Es que incluso Zapatero se planteó hacer una ley de libertad religiosa que luego quedó en el cajón. Mm. Y de ahí venimos. En esta sección de la trinchera muchas veces hemos hablado que el wokismo es hijo del posmodernismo. Pero ¿y si el wokismo también viene de la Revolución Es Francesa? que todo lo malo nació en la Revolución Francesa. Todo lo malo. Y en cambio no se dice nada malo, Nada malo. se dice todo bueno. Exacto, nos venden una imagen que no es, pues la Revolución Francesa, bueno, la guillotina, el terror, Claro, una masacre absoluta. sí, O sea, sí. fue un desastre colosal y de ahí derivaron muchísimos problemas que aún, bueno, pues arrastramos hasta la actualidad. Claro, el lema ese de libertad, igualdad, fraternidad, acababa diciendo y Y muerte, muerte. que eso ya se ha censurado por si acaso alguien se pone a investigar, y muerte, que además creo que es un lema de origen masónico. En estos días estamos haciendo en Libertad Digital y en el radio un especial sobre las guerras de la Vendée. Y ese especial arrancó con un artículo de Federico Jiménez Los Santos llamado Una Navidad en la Vendée. Y en este artículo decía Federico, nunca se ve tan clara la ruina de la civilización católica como en Navidad. Y los que nacimos en esa civilización a la que debemos la idea del bien y del mal, de lo presente y lo trascendente, de la familia y la tradición, de la nación y del sentido de la existencia, contemplamos su decadencia dulzona, cómoda, pero tras la que se percibe una decidida voluntad de aniquilarla. ¿Qué voluntad es esa? ¿Cuándo empezó a manifestarse? ¿Qué hay detrás de ese empeño en borrar las bases mismas de la civilización occidental? Aquí hemos comentado todos estos detalles y yo quiero que lo sigamos haciendo durante este año porque hay que reivindicar ese espíritu de la Vendée y lo vamos a hacer con un historiador al que ya hemos tenido además en esta sección hablando del Valle de los Caídos y de los presos del Valle de los Caídos con Alberto Bárcena, que creo que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, querido Alberto? Muy bien, sí, sí, estoy escuchándolo y muy de acuerdo. Bien, de la Revolución Francesa, ¿qué nos ha venido? ¿Qué consecuencias hay ahora de la Revolución Francesa y a la vez de la Ilustración, no? Pues en la Revolución Francesa, a partir de ahí lo que se establece es el llamado nuevo régimen o régimen liberal,
que claro, es heredero de la Ilustración. Y efectivamente en la Ilustración es indiscutible que los llamados filósofos, los que escriben para la enciclopedia, por ejemplo, muestran un claro rechazo al catolicismo, porque rechazan la revelación, rechazan los dogmas, rechazan al clero. O sea que eso de que ellos no son contrarios a la Iglesia, bueno, es que todo lo que se acerque a la Iglesia, empezando por el depósito sagrado y terminando por las personas del clero, es rechazado por la enciclopedia y puesto en cuestión como poco. O sea que a partir de la Revolución esto ya va a ser la norma general de los liberales en todo el conjunto de Europa, unos de forma más radical y otros menos, pero todos con la misma idea. Ahí surge, Alberto, la desconexión del hombre de Dios, pero junto con otras muchas cosas. ¿Por qué tenemos esa imagen tan positiva de la Revolución Francesa cuando la ejecución, el éxito de la Revolución Francesa trajo, entre otras, muchos desastres, esos años de absoluto terror, el régimen de terror de Robespierre? Que la guillotina no daba abasto, No vamos. daba abasto. Bueno, la guillotina y otros sistemas, porque concretamente en la Mandé fue eliminada la población en un verdadero genocidio por muchos y variados procedimientos, a cual más brutal. La guillotina fue un instrumento más y que desde luego causó la muerte de miles de franceses, pero los mataron de otras muchas maneras. Los ahogaron en el Loira, los cañonearon a los prisioneros en Lyon, a las afueras. Ese fue Fouché, ministro de Napoleón, después. En fin, fue sí, claro, hubo un baño de sangre sin precedentes. Hay un genocidio ahí en toda Francia, pero sobre todo en la Vendée, verdaderamente terrible, que hay que dar a conocer. ¿Por qué no se conoce? Pues porque la idea de la revolución se ha enseñado siempre en positivo desde el siglo XIX en adelante. ¿Y cómo se identifica liberalismo y democracia? Pues claro, el liberalismo tiene esa marca de origen, sin descontar, por supuesto, la influencia que la masonería ha tenido en ese partido, en los distintos partidos liberales, a lo largo del tiempo. O sea que la revolución hasta ahora diríamos que ha sido muy ocultado su rostro negro, el más sangriento, se han ocultado los móviles que les llevaron a llevar a cabo el genocidio en cuestión y por lo tanto es una gran desconocida en buena parte y se ha exaltado en cambio todo lo que han considerado susceptible de ser exaltado. De hecho, claro, nos guste o no, venimos de aquello. Y claro, así arrastramos lo que arrastramos y lo que sale a relucir a veces con mayor virulencia, como es en este momento, ¿no? ¿Se produce, Alberto, hasta cierto punto la sustitución de una religión, la religión eclesiástica, Dios, por otra religión, en este caso mundana, que es el Estado, los políticos? Bueno, es que verdaderamente ya en plena revolución, en la etapa del terror, se prohíbe el culto religioso cristiano y se establece un culto de Estado al Ser Supremo, nebuloso personaje que no sabemos definir muy bien, ni ellos tampoco, pero ese culto al Ser Supremo es excluyente, por supuesto, del cristianismo. O sea que en Francia ya se ha vivido esto. Se clausuraron las iglesias, se prohibió naturalmente el culto, se podía llegar a matar a una persona por el hecho de ocultar sacerdotes en su casa, o incluso el caso muy llamativo de una vendedora que al ser registrada la casa, supuestamente me imagino que sería causa de una denuncia, porque la denuncia funcionaba ya como prueba. En el registro le encontraron a esta mujer que tenía pan de oblea, y eso indicaba que bien podrían haberse celebrado misas en su casa, porque ya eran clandestinas las misas. Y con ese delito de tener pan de oblea y sin más pruebas, pues fue ejecutada. O sea que durante la época del terror la prohibición del culto católico es taxativa. Sí, Y ya viene, claro, una persecución en masa con miles de muertos. claro, se expropian los bienes del clero y se proclama una cosa llamada la Constitución Civil del Clero. ¿Qué es, Alberto? Pues eso es una ley, realmente ya nada más empezar la revolución, las primeras medidas, o entre las más importantes, vemos que son las que van contra la Iglesia. Lo primero que se hizo en 1789, entre el verano y el otoño, es expropiar los bienes del clero, con lo cual el clero queda desarticulado. Esto lo van a copiar todas las revoluciones liberales, casualmente, del siglo XIX. Aquí tenemos la muy conocida desamortización de Mendizábal.
que buscaban siempre lo mismo. No solo hay un motivo de búsqueda de las riquezas de la Iglesia, de ese patrimonio que va a ser propiedad del Estado, que lo vende y hacen pingües negocios con ello, sino que también se buscaba desarticularla, porque la Iglesia queda imposibilitada de cumplir sus funciones, ni la asistencia social, ni la enseñanza, ni nada, porque ya no tiene nada. Primero se le quita el diezmo, o sea, ya no tiene ingresos, luego los bienes. Posteriormente, ya en febrero del 90, se prohíben los votos solemnes, así que todas las órdenes monásticas desaparecen y las otras pues quedan en precario. Y finalmente viene la Constitución Civil del Clero, ya en el verano del mismo año, de 1790, que convierte a los sacerdotes en funcionarios públicos que ya no van a ser nombrados por la Santa Sede. Los obispos van a ser elegidos en los departamentos por asambleas electorales, como si fueran políticos, y los párrocos lo mismo, elegidos también. Así que se desvincula a la Iglesia en Francia nada menos que de Roma. Esto, claro, es un cisma, no cabe discutirlo, pero además es un ataque frontal a la fe. Y como se esperaba, pues trae el cisma. La Iglesia en Francia se divide. Los curas que aceptan esta ley se llaman juramentados, porque además se les obliga a jurarla, y los que no se allanan a esto son los llamados refractarios, que la han rechazado. Estos quedan fuera de la ley y solo les queda el camino de la emigración o el ocultamiento, ocultarse, esconderse donde puedan, porque en el periodo siguiente se les va a matar, se pone precio a su cabeza. Concretamente en la Vendée, pues pagaban por las cabezas de sacerdote o clérigo que trajesen. Se les llega a subir a los gendarmes incluso una prima especial por también cabezas conseguidas. No siempre necesitabas traer la cabeza, con que trajeras al clérigo era bastante. Detenido, claro. O sea que la persecución es sangrienta y es radical. Naturalmente, esto trajo el cisma, porque consiguen constituir una iglesia, digamos que galicana, muy al estilo de la anglicana, sometida al Estado y nada más que al Estado. Y claro, de ahí viene el enfrentamiento, porque en las parroquias, concretamente vuelvo a la Vendée, que es lo que yo he estudiado más a fondo, Sí. cuando empiezan a llevarse a los refractarios, que son los fieles a la Iglesia, fieles al Papa, y les introducen en las parroquias a los juramentados, esto ocurre con una notoria hostilidad del pueblo, que no asiste a las misas de los juramentados por entender que no están facultados para celebrar Santa Misa, ni para administrar sacramentos. O sea que el cisma viene. Posteriormente, el drama de los juramentados es que después de haberse traicionado a sí mismos, que es lo que habían hecho al aceptar aquello, también se les va a ejecutar. En el periodo siguiente no se salvan ni ellos. Todo sacerdote puede ir al patíbulo o ser ejecutado de la forma que sea por el hecho de haber sido ordenado. O sea que, como pasa siempre, la traición acaba saliendo cara, Esto, aunque parezca lo contrario, ¿no? esto es el típico dicho de que la revolución acaba asesinando a sus propios hijos, ¿no? Claro. Comentas, Alberto, es que esta explicación que das me recuerda tanto a la persecución que sufrieron los católicos en la Segunda República, Claro, durante la Guerra Civil y los años previos a la Guerra Civil. Pero claro. has comentado el episodio de la Vendée. En Libertad Digital hemos hecho Sí. un especial con diversas publicaciones. Enhorabuena el fantástico trabajo, Nuria, porque la Muchas verdad es gracias. que es uno de los grandes episodios más terribles de la Revolución Francesa, pero más desconocidos al mismo tiempo. El lado más tenebroso de la Revolución Francesa. Alberto, tú lo conoces en profundidad. Para todos aquellos que no sepan qué es la Vendée, ¿qué es? ¿Qué significó? Porque fue el primer genocidio de la historia contemporánea. Claro, es que allí tiene lugar un levantamiento popular que lo quisieron presentar y aún siguen intentándolo como una revuelta aristocrática contra la República Francesa, recién nacida, y no fue así, fue un levantamiento del pueblo. Son los campesinos de esta zona los que van a buscar a los nobles para que se pongan al frente del levantamiento, entregados a lo que Dios quiera, porque claro, era enfrentarse nada menos que a la República, ¿no? Con todos sus recursos. Fueron laminados, pero consiguieron primero grandes victorias y se presentaban ante el mundo como el ejército católico y real, es decir, monárquico. Acababan de ejecutar al rey cuando estaba la revuelta, claro. Y aquello se convierte en una guerra que termina en un genocidio, porque las órdenes que da el Comité de Salud Pública
al general que mandaba, el comandante de todo ese ejército del oeste, todo el oeste de Francia estaba sublevado, por cierto, no solo esa zona. Las órdenes son de acabar con toda la población. Parece increíble, pero el general Thibault, cuando pide al comité que le dé un decreto para cubrirse en un futuro de lo que pueda venir, porque a lo mejor se le exigen responsabilidades, lo que dice es, si tengo que eliminar al filo de la espada a todos los niños y mujeres de estos lugares, yo necesito un decreto que me ponga cubierto de esto, ¿no? Ya los estaba eliminando, por si acaso, porque las órdenes recibidas eran esas, pero quiere el decreto. Tarda un poco el comité y finalmente le dice que sí. Y además el decreto final o la carta final que se le envía a Thibault le dice que sabemos que tus intenciones son puras, que ya había eliminado a una cantidad incierta de mujeres y de niños, muchas veces por un sistema o por sistemas verdaderamente terribles. Sí, Él fue testigo de cómo asaban a las mujeres en Mortagne, concretamente, porque esa fue la decisión que tomó ayer el general Amey, las asaban con sus hijos en hornos de pan. Eso lo ve Thibault, lo presencia como un espectáculo. Otros, mujeres y niños, fueron ahogados en el Loira, lo que se llama le noyade, los ahogamientos del Loira, miles de personas. O sea que el designio final era quemar toda la Vendée, arrasar toda la Vendée, campos, bosques, casas, pueblos, granjas, todo, que quedara destruido y terminar con ellos. O sea que es un genocidio indiscutible. Hay una obra de lectura obligada, que es el genocidio franco-francés de Reynal Césaire, que era su tesis doctoral, que lamentablemente, aunque se tradujo al español, no se ha publicado nunca. Pero para eso también tenemos tu libro, publicado Bueno, está mi por la libro, editorial sí. Saint Roman, La guerra de la Vendée, una cruzada en Mm. la revolución, que yo lo recomiendo. Absolutamente recomendable para abordar este episodio trágico, terrible, terrorífico de la historia Hablamos, contemporánea, sí, Revolución Francesa, un episodio desconocido, hay pero que historiadores que hablan de 200.000 víctimas. 200.000 víctimas, que Sí. sería el equivalente al 13% de la población de esa zona, de De esa esa región, región, que sí, estamos sí. hablando de una región situada en el lado occidental de Francia, debajo de Bretaña y Normandía, concretamente debajo del Loira, que fue Sí. arrasada absolutamente, un genocidio. Un genocidio que nunca se ha reconocido como tal. La República no lo va a hacer nunca, claro, pero lo es. El mismo autor de esta tesis publica luego genocidio y memoricidio. Porque claro, se ha matado hasta la memoria, se ha eliminado la memoria de estas víctimas. Algunos han sido beatificados por la Iglesia porque era tan claro el martirio que han llegado a los altares. Hay muchísimos más que seguirán llegando. No puede ser de otra forma, ¿no? Pero luego se ha eliminado su memoria. Claro, no compensa, no conviene a la República que se hable de ellos. Y de ahí el memoricidio. Y esto me recuerda a mí mucho a las leyes de memoria del PSOE. Por supuesto. Y tanto. Primero la ley de memoria histórica y luego la de memoria democrática, que aspira a hacer una operación similar, otro memoricidio. Es decir, todas las víctimas de la persecución religiosa en España durante la época de la República y concretamente, no digamos, en la Guerra Civil, que es cuando viene el gran holocausto de la Iglesia, ¿no? 13 obispos asesinados y más de 6.000 sacerdotes y religiosos asesinados también en la zona republicana solo durante los años de la Guerra Civil. Tremendo. De esto mejor no hablemos. Claro, mucha memoria democrática, pero señores, hablemos Sí, sí. de estas víctimas. Mucha fraternidad, Sí, mucha fraternidad, mucha libertad, sí, sí. libertad e igualdad, pero solo para unos pocos y el resto Sí, arrasados absolutamente. Y como bien comentas, Alberto, las leyes de memoria política que ha impuesto el gobierno del PSOE, que lo que pretenden es ensalzar a uno de los bandos, el bando republicano, el bando comunista, y sin embargo silenciar los atropellos, las barbaridades, los crímenes, las atrocidades que llevaron a cabo contra el propio régimen republicano, curiosamente. Bueno, efectivamente. en fin, Alberto, como siempre, un auténtico placer el poder haber profundizado contigo en este episodio tan desconocido, pero tan necesario, el poder conocerlo de primera mano, ¿verdad, Nuria? Sí, y seguiremos hablando de él en enero, en febrero, porque yo creo que es una batalla que hay que dar, porque es una batalla muy nuestra de los liberales, como escribía Federico Jiménez Los Santos, primer crimen de leso cristianismo y lesa libertad. Esa es la Vendée. Sí, señora. Pues no, pues Efectivamente. muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Muchas Nuria. gracias. Seguiremos abordando este tema. Hasta la próxima.